Muy bien, pues vamos a continuar la clase, así que voy a compartir la pantalla donde nos quedamos. Bueno, vimos entonces los propósitos que pudo haber tenido lo que era ¿cómo se llama? El libro de los Reyes, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver cuál era el método que se utilizó por parte del historiador. Porque como todo historiador, insisto, fueron personas muy, pues sí, yo digo, llenas del Espíritu Santo, guiadas por él, pero evidentemente con ciertas habilidades para poder compartir, ¿no es cierto?, su visión. Así que, como decía hace rato antes de terminar la clase, me parece que el autor es un capo porque va a emplear un orden cronológico para relatar la historia de los dos reinos de forma paralela. ¿Ah? Entonces, en algún momento nos hablará, nos situará en el reino del sur, luego nos llevará al reino del norte, y esta historia paralela va a iniciar desde Jeroboam y Roboam, que fueron los distintos reyes que asumieron tanto el norte como el sur, hasta cuando los asirios destruyen Samaria. Ajá, en el 722 es arrasado en la capital del Imperio del Norte y evidentemente allí ya correrá solo el reino del sur hasta incluso su propia desaparición. Así que será un método muy interesante que utilizará el historiador para hacer su relato. El punto de referencia que va a tener el historiador con una visión profética, como les había manifestado, para juzgar tanto a los reyes de Judá, que será el reino del sur, será la obediencia de David. Por eso les decía que tanto los libros de los reyes y muchísimo más las crónicas van a, a puntualizar la figura de David como el personaje en el cual la descendencia mesiánica tendría lugar. No así la forma en que el historiador va a plantear la forma de juzgar a los reyes de Israel, es decir, al reino del norte, que lo hará a través de la idolatría de Jeroboam, que lo encontramos en el primer libro de los reyes en el capítulo 12 del 26 al 33. Evidentemente, la apreciación que tendrá el historiador sobre Israel será una apreciación muy cruel, muy dura, diría yo, ¿no? Que eh, situará, más bien, no situará, justificará el hecho del por qué el Mesías no vendría de la línea del norte, sino más bien vendría de la línea del sur. Por lo tanto, obediencia e idolatría son la síntesis de Deuteronomio 28, ¿no? La obediencia y la desobediencia provocada por la idolatría. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la forma en que el historiador va a alabar a 8 de los 16 reyes que van a pasar por el trono del reino de Judá, y lo va a hacer exaltando la fidelidad de estos personajes. Ya entonces, de suyo propio, podremos establecer el patrón que el historiador va a establecer de manera ah, homogénea, la forma de rescatar la fidelidad por parte de estos monarcas en función siempre de reconocer que será la línea mesiánica que vendrá del reino del sur. Entonces, 8 de estos reyes serán alabados por su fidelidad. Dos de esos 8, van a recibir la aprobación total tanto del historiador, los va a juzgar con muy buenos ojos, los va a colocar en la palestra de que son los reyes, pues mucho más importantes, que hicieron lo correcto. Uno de ellos es Ezequías. Ezequías es uno de los reyes del reino del sur
que inicia una reforma religiosa, pero no llega a concretarla, no llega a concretarla. Es ¿cómo es? Una reforma que él inicia tratando de sacar todos los ídolos y sobre todo destruyendo los, am, los altares en lugares altos, ¿no? Pero no logra, deja los lugares altos donde se llevan a cabo los holocaustos a los dioses falsos. Así que bueno, no logra concretarlo. Después de Ezequías vendrá su hijo Manasés y Manasés hará todo lo contrario. Manasés será lo peor. Vendrá su hijo Amón, y Amón irá igual, restituirá los altares destruidos por su abuelo Ezequías, los sacrificios, los rituales, los restituirá, y no será hasta el bisnieto de Ezequías, ¿no? Llamado el rey Josías, quien sí, él emprenderá toda una reforma religiosa y logrará establecer esto cuando él descubre el libro de la ley, ¿no? Y entonces encuentra allí la versión primitiva del Deuteronomio, y entonces él entiende que efectivamente a través de la obediencia de los mandamientos de Jehová, el pueblo tiene que volver a ese principio deuteronómico. Y por lo tanto, Josías será el gran rey que acaba destruyendo todos los lugares altos, todos los altares, todos los ídolos, ¿no es cierto? Así que estos dos reyes representarán en esencia, en línea mesiánica, la referencia más importante de lo que significa la obediencia. 6 de ellos, ¿no? Van a tener una aprobación parcial, llámese el rey Asa, el rey Josafat, el rey Joás, Amasías, Azarías y Jotam, que vendrían a ser los reyes, ¿no es cierto?, que más o menos lograron establecer el principio deuteronómico de santidad, pero pues no lo lograron del todo. Realmente los impulsores más fuertes de todas las reformas religiosas de destrucción de la idolatría fueron Ezequías y Josías. Ningún rey del reino norteño, ningún rey del reino norteño escapará a la condenación del historiador. Es decir, no hay ninguna referencia positiva a ninguno de los 14, 16 reyes también que pasaron por los tronos del reino del norte. Ninguno de ellos. Evidentemente con esta función teológica que está utilizando el historiador, ¿no es cierto?, de establecer en el reino del sur, pero tampoco haciendo quedar muy bien a los del sur, pero evidentemente en comparación con los del norte, pues los del sur eran re buenitos y los del norte fueron condenados por el historiador, pues todos, a la vista de él, según Primera de Reyes, capítulo 12, del 26 al 33, estuvieron influenciados, estuvieron dominados, ¿no es cierto?, por lo que hizo Jeroboam. Recuerden que Jeroboam es el primer rey que tiene el reino del norte, donde rindieron culto a los becerros de Dan. Es una historia que algunos de ustedes trabajaron, con las imágenes de Micaías y de los sacerdotes danitas, y sobre todo en Betel, un lugar también que establecieron como un lugar santo, pero que terminaron convirtiéndolo en un lugar de adoración a ídolos falsos. Así que, si se dan cuenta, este método que utiliza el historiador viene a resaltar la importancia y la figura de David, de Jerusalén y del templo. Y que evidentemente el reino del norte recibirá su recompensa, recibirá su castigo, bien merecido, según la opinión del historiador, bien merecido, porque todos ellos anduvieron por los caminos de Jeroboam. No hubo ningún atisbo por parte de ninguno de los reyes del norte de querer hacer algo bueno para restituir el culto sagrado a Yahvé. Además, recordemos, ¿no es cierto?, que los reinos del norte, los reyes siempre estuvieron metidos en graves conflictos internos, hubo muchos complot de poder
asesinar al rey en turno. Entonces, había reyes que no duraban mucho porque eran asesinados y entonces por lo regular, los líderes del ejército eran quienes tomaban el control, daban golpes de estado, derrocaban al rey, lo asesinaban y tomaba el lugar otro general o uno del ejército. Este, y entonces eso pasó porque evidentemente ninguno de los reyes que ocuparon el trono del norte pues tenía la intención, ni siquiera conocían, ni siquiera recordaban la ley de Moisés, la ley de Dios, perdón, la ley de Dios, que en el ejemplo que les puse de Josías, él la encontró y mandó al pueblo a que obedecieran todo lo que el libro que habían encontrado estaba diciendo. Pero eso no sucedió en el reino del norte. Así que bueno, este matiz que encontramos en el método del historiador, insisto, incide muchísimo en que Judá, en este caso, en que Judá va a tener que establecer una tradición muy fuerte, de descendencia mesiánica atribuida a la profecía de Natán, en donde decía que el trono de David sería un trono que permanecería eternamente o perpetuamente y que de la descendencia de David el Señor mandaría un libertador. Bueno, eso es muy interesante de poder aclararlo. Ahora, vayamos un poco al contenido, ¿no? Vimos ya algunos aspectos introductorios, un poco el autor, la fecha, vimos un poco cuáles eran los propósitos, las fuentes que usa el historiador, la visión profética que tiene, ¿no es cierto? Vimos ahora, acabamos de ver todo lo que tenía eh, todo lo que era el tema del propósito y de la forma o el método que utiliza el historiador para plantear la figura principalmente de la casa de David, ¿no? Ahora veamos cuál era más o menos el contenido, los grandes temas que el libro de los reyes va a plantear. No vamos a abarcar todo como sucede en otras clases porque evidentemente no nos daría el cuero por el tiempo, pero sí nos permitiría a nosotros poder más o menos contemplar un panorama general de las grandes temáticas que este libro contiene. Bien, ¿por quién tendríamos que empezar? Primero deberíamos entender que esta literatura, ¿no es cierto? No es que el autor tardó 4 siglos en escribirla, más bien es una literatura que abarca, ¿no? Que abarca 4 siglos de la existencia de ese pueblo que Dios sacó de Egipto, que los llevó por el desierto, que cruzó con el Jordán, que les dio la tierra prometida, que les levantó jueces, que les dio reyes, ¿no? Es decir, que durante 4 siglos de la existencia de Israel, empieza con el poderoso reinado de Salomón y termina, como dije en su momento, con la cautividad babilónica. Ya David solamente quedan las tradiciones consignadas hacia su persona en el libro de Samuel, ¿no? Y ahora empieza a abarcar o a ponderarse la figura y exaltarse la figura del rey Salomón. Otra parte del contenido que encontramos en este libro es que se cuenta la lamentable historia de un pueblo que se dividió en dos reinos, a menudo en guerras entre hermanos, ¿no? Entre hermanos, las guerras fratricidas, y casi siempre propensos a prestar cultos a dioses paganos. No es lindo, no es, a ver, aun cuando nosotros ya sabemos lo que pasó y todo, sigue siendo no lindo el hecho de encontrarse una historia que por cuestiones de ambición, que por cuestiones de idolatría, que por cuestiones de pecado, que por cuestiones de desobediencia, terminasen de la manera en que terminaron, porque no sé, es como si vos tuvieses dos hermanos, ¿no? Y dos pelearon contra 10
y llegara un momento en donde en principio todos se sentaban a la mesa juntos, todos reían, jugaban y demás, y de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, empieza a haber esa rivalidad, se empiezan a golpear, se empiezan a maldecir y empiezan a complotear los unos con los otros para matarse. Es inconcebible, no cabría en la cabeza de alguien sensato, pues entender cómo esta dinámica que empezó con una hermosa familia, entre dos grandes comillas, nacida de Jacob, pues terminaran a las piñas y terminaran finalmente matándose entre ellos mismos, ¿no? Esto de verdad es lamentable. El historiador lo plantea de una manera magistral, hace ver, no minimiza ni los actos ni las consecuencias, no las minimiza, ¿no? Sino las resalta, las señala y les dice al pueblo, bueno, estas fueron las razones por las cuales terminaron como terminaron. Y sobre todo porque en muchos momentos de estos 4 siglos que se tiene de historia, pues la gran mayoría de este tiempo terminan el pueblo adorando a ídolos paganos, Baal, Astarot, Astaret, la reina del cielo, en fin, a un montón de ídolos, ¿no es cierto?, que, que terminaban en situaciones verdaderamente contrarias a los valores que el Señor había establecido a su pueblo Israel en el Deuteronomio, ¿no? En esta época de crisis, que esto es un dato muy interesante, como se los planteé, me parece que en la introducción de la clase, Dios no queda ajeno. Miren, esto es muy, muy lindo, ¿no es cierto? Nunca olviden que Dios es parte de la historia, que Dios se mete en la historia, que Dios le da sentido a la historia. Por eso Israel escribe su historia. Por eso nosotros consideramos que la historia de este pueblo es palabra de Dios, ¿no? No es un libro de historia universal, no es un libro de historia contemporánea, es un libro de historia de un pueblo, ¿no es cierto?, que vivió, que todo lo que sabemos, pero que al final de todo es la historia de un Dios que se hace presente, de un Dios que está activo, de un Dios que está comprometido con el tiempo y con la historia de la humanidad, en este caso de su pueblo. Por eso nunca olviden eso, hermanos, porque nosotros es importante estudiar este tipo de literatura que en última instancia poco y nada nos importaría, ¿no es cierto? Poco y nada. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ninguna monarquía, nosotros no hemos crecido bajo el dominio de un monarca, porque no tenemos nada que ver con Israel, por una y mil razones, ¿no es cierto? Poco y nada nos podría importar, pues todo lo que le pasó a Jeroboam, a Basa, a Asa, a Omri, a Josafat, Josías, poco nos importaría, ¿no? Sin embargo, el valor fundamental que tiene este libro es ver cómo Dios interviene en la historia. Y en esta época de la historia en la cual estamos situados, el Señor levanta poderosos profetas. Por eso el cuerpo profético debe y puede entenderse solo a la luz de los libros históricos. ¿Cómo entender las grandes profecías de Jeremías, de Isaías, el gran profeta Amós, ¿no es cierto?, el gran profeta Oseas, que son los dos grandes profetas norteños, que sus grandes oráculos, ¿no es cierto?, definen y describen de una manera tan poética, pero a la vez tan dramática, la condición social y religiosa que vivía en el reino del norte y cómo los reyes, ¿no es cierto?, se habían prostituido siguiendo dioses ajenos, cómo los sacerdotes estaban siendo tan corruptos, cómo los jueces se dejaban vender y los ricos de Israel eran capaces de mandar a la cárcel a los más pobres y quitarles sus tierras. Hermano, nosotros no podríamos entender qué sucedió en el norte, en Samaria principalmente, sin conocer primero el contexto histórico y después las grandes profecías u oráculos
que tiene Oseas y Amós. La verdad que van siempre de la mano. Ajá. Dicho sea de paso, abriendo un paréntesis, eh, muy pocos de nosotros tenemos interés sobre los profetas. La gran mayoría de la cristiandad no tiene interés sobre los profetas porque no les entendemos, no sabemos qué quieren decir sus oráculos, qué quieren decir sus ciudades, sus nombres, qué quieren decir sus situaciones concretas, históricas. Entonces, nos interesa poco el sentido profético. Por eso es que nunca hemos leído en su totalidad a Isaías, nunca hemos leído en su totalidad a Ezequiel. Poco sabemos en su totalidad de lo que dice el profeta Jeremías. E incluso, fíjense, profecías tan cortitas, que ni siquiera al libro alcanzan como Abdías, que es un librito chiquitito, chiquitito, pues ni siquiera ese lo hemos leído y leyéndolo ni siquiera entendemos pues a quién le está diciendo, por qué se lo está diciendo, de qué manera se lo está diciendo. Necesitamos recuperar el sentido de la historia. Así que bueno, en esta época cierro el paréntesis, ¿no? Cierro el paréntesis y Dios levanta poderosos profetas, reyes piadosos, algunos como Ezequías y Josías, como lo he mencionado, para que el pueblo vuelva a la verdadera religión. Pero aun cuando Josías, fíjense, aun cuando Josías logra una completa y total reforma religiosa, no alcanza a consolidarse, no alcanza a penetrar en la mentalidad del pueblo. Así que el sucesor de Josías, su hijo, ¿no es cierto? Este, pues termina siendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aunque en la época de Josías la reforma fue muy fuerte, no le dio el cuero, no alcanzó el tiempo para que esta reforma, perdón, profundizara y se hiciera más real, o sea, que el pueblo la pudiera adoptar y se pudiera mantener, pues no se logró. Así es que volvió el pueblo nuevamente a caer, ¿no es cierto?, en idolatría, hasta que finalmente termina, pues, siendo arrasados por los babilonios. Bueno, a pesar de esto, Dios seguía cumpliendo su promesa de perpetuar la dinastía davídica. Que esto, insisto, en línea teológica, es lo que le interesa al historiador, salvaguardar por todos los medios, ¿no es cierto?, que es a través del reinado de Judá donde el Mesías tendría que venir. Ajá. Porque la dinastía davídica, el gran rey David, su descendencia sería perpetua según lo había manifestado el profeta Natán. Así que este libro en cuanto a su contenido nos habla acerca de los dos reinos que acabaron finalmente deportados. Los dos reinos terminaron invadidos, los dos reinos terminaron arrasados, los dos reinos terminaron deportados, los dos reinos terminaron en graves condiciones. La única diferencia es que los que fueron a Siria terminaron siendo desparramados, terminaron siendo ah, aniquilados, ¿no? No pervivió el reino del norte. Ajá. Esto ya lo expliqué, ustedes ya lo vieron tanto en la historia de la Biblia como introducción al Antiguo Testamento. Así que bueno, los que se fueron a Siria, listo, no supimos más de ellos. Los que quedaron, los de Judá, ¿no es cierto? Por las condiciones políticas y estratégicas que tuvo Babilonia, pues mantuvo todavía vivo, diríamos, al pueblo de Judá o al pueblo de Israel. Después vuelve a tomar ese nombre y se utiliza de manera indistinta. Bueno, los que fueron a Babilonia, perdón, los que fueron a Babilonia terminan estando juntos o terminan perviviendo en el tiempo. Que eso será como el gran logro que establecerá el historiador al final de todo esto. ¿Mm? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios, hermanos? ¿Vamos bien o me regreso?
Muy bien. Muy bien, muy interesante, pastor. Gracias. Gracias, Esther, gracias. Sí, sí, la verdad que es re interesante, sobre todo para todos los que nos gusta un poco la historia y todo esto, es apasionante, pero viéndolo desde este ángulo, la verdad que es mucho más enriquecedor. Bueno, ¿cuál es el tema central que nos compete cuando leemos el libro de los Reyes? Bueno, el tema central tiene que ver con dos concepciones eh, que se destacan de manera especial en este libro de los Reyes. Dos ideas muy interesantes. La primera de ellas tiene que ver con el valor de la monarquía davídica elegida por Dios. Esto es muy interesante en el sentido de la elección, ¿no? Es decir, David fue un rey muy importante, muy poderoso, fue un guerrero fundamental y es el precursor, ¿no es cierto?, de lo que algún día sería el Templo de Jerusalén. Bueno, más allá de la falencia que el historiador va a señalar con toda claridad en cuanto a cómo este personaje se mancha su expediente, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender que el tema que va a resaltar el libro de los reyes va a ser la elección de Dios. Dios fue quien eligió a David, ¿no? Esta idea de la elección, hermanos, va a perdurar incluso hasta en los tiempos de Jesús. La iglesia neotestamentaria, la iglesia cristiana, va a terminar aceptando esta interpretación que durante muchos siglos se vino arrastrando, ¿no es cierto? Y entonces se van a hacer alusiones profundas en la iglesia respecto de que el Mesías tendría que venir de la línea o de la casa de David. Y hay muchas alusiones en el Nuevo Testamento que tienen que ver con David, ¿no? Y, y hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que David anduvo conforme al corazón de Dios. Esta prerrogativa o esta deferencia, más bien, esta deferencia que hacen los escritos neotestamentarios respecto de la figura de David está basada básicamente en esta idea recogida por el historiador, ¿no? En donde David, al ser elegido por Dios, se constituye como un reflejo, como un embajador, como un mensajero, como un referente sine qua non, o sin el cual no podríamos entender la venida del Mesías. Así que bueno, eh, eh, todo lo debemos esta situación la debemos al libro de los reyes. Ahora, la otra concepción o el otro tema es el templo de Jerusalén. El templo, hermanos, para esta época tiene una relevancia fundamental. ¿Por qué? Porque el templo simboliza la alianza de Dios en donde Él ha prometido estar con su pueblo para defenderlo. Ese fue el tema que los golpeó profundamente al pueblo de Israel cuando llegan los babilonios y arrasan no solo Jerusalén, sino que destruyen el templo. ¿Qué pasó? Pues no que estaba Dios ahí adentro, el Dios todopoderoso, el Dios hacedor de milagros, el Dios que hace sacar al pueblo de Egipto con mano fuerte, brazo extendido. O sea, el templo se convierte, ¿no es cierto?, en el signo de fidelidad a Jehová, el Dios que ha hecho este pacto, y por lo tanto se le da una connotación y una asignación muy especial, muy única al templo de Jerusalén, con la necesidad de que no haya ninguna tentación de que Israel pudiera rendirle culto a otros dioses falsos. Así que el templo tendrá un papel fundamental. La visión del historiador permeará incluso muchos de los salmos que estarán siempre comprometidos con el templo, con Sión, con Jerusalén, ¿no? Y la alabarán y entonarán elegías, entonarán canciones de alegría, de gozo, harán evidentemente una defensa del templo
muy interesante y que vendrá básicamente, o que provendrá básicamente de el carácter que se le da al templo como el único lugar de adoración a Jehová. Por lo tanto, ustedes recordarán que el tema de los sacrificios no se hará en ningún otro lugar. Todos tienen que subir a Jerusalén, de cualquier lado. Así que los del norte sufrían mucho en el tema de ir a Jerusalén, en el tiempo de Jesús, porque pues entre Galilea y Jerusalén estaba Samaria, que fue la capital del reino del norte durante mucho tiempo. Ujú. Así que por eso les costaba mucho a los del norte subir a Jerusalén, pero también era producto de que los judíos sabían que los samaritanos no tenían el lugar correcto para adorar a Dios. Los únicos que tenían el lugar correcto para adorar a Dios eran ellos. ¿Mm? Ese templo del cual David, por ser alguien que tenía las manos manchadas de sangre, no pudo construir el templo, pero sí proveyó todo lo necesario para que su hijo Salomón lo hiciese. Así que bueno, estos dos temas, la línea davídica, ¿no es cierto?, en función de la elección de Dios y cómo se fue convirtiendo en las crónicas, en esta figura de especialidad, diríamos, de unicidad, de que no hay nadie como la monarquía davídica, se va a centrar también en el tema del templo. Por eso, cuando Jesús llega en el segundo templo, que nada que ver con el primero, pero sigue perviviendo el sentido del templo. No era el mismo, pero el sentido del templo sigue perviviendo. Ajá. Así que estos serían los dos temas centrales del libro de los Reyes. Bueno, abarquemos un poquitito, porque el libro de los Reyes, evidentemente, antes de la monarquía, se sitúa con el gran rey Salomón. Se dice, son fechas que la mayoría de los eruditos considera exactas o más o menos exactas, así que estaríamos hablando que el reino de Salomón dura del 970 al 931 antes de Cristo. Primero vemos cómo hay una herencia conflictiva, que se sitúa en los primeros 3 capítulos del libro de los Reyes. ¿Por qué? Porque la historia de la sucesión al trono constituye uno de los relatos más fiables del Antiguo Testamento por su precisión literaria y su finura política. Así es que las historias de las sucesiones del trono históricamente son muy confiables. Salomón, que era un hombre de paz, ¿no? O que eso significaba su nombre, protegido por su madre Betsabé, aparece desde el principio como un astuto gobernante heredando un trono que en principio pertenece a otro. Cuando se hace el rebumbio, ¿viste? David está a punto de morir, ya está viejito, ya no le sube más agua al tanque, y entonces empieza a haber un complot ahí, ¿no es cierto? Entre su hijo y Betsabé, porque bueno, Salomón era muy chiquitito. Bueno, y ahí se arma un entramado increíble, ¿viste? Y los que están del lado de Betsabé es Natán y otro más que no estoy recordando ahora, que son los que eh, confabulan como para que David termine finalmente ungiendo a Salomón como su heredero al trono. Bueno, después el relato nos habla de un rey que, bueno, la famosa historia esta, ¿no es cierto? Las dos mamás del niño. Bueno, eso la saben ustedes, si no, léanlo en los capítulos. Y que, bueno, la decisión salomónica de la que echa mano David, pues termina diciendo que no había en el mundo nadie más sabio y nadie más importante que el mismo Salomón por esa decisión que había decidido. Así es que bueno, empezamos muy conflictuados, no es muy linda la ascensión del trono de Salomón, la ascensión al trono de Salomón, por todas esas cuestiones políticas que giraban alrededor de esta institución. Luego,
Del capítulo 8 al 9 tenemos otro tema que tiene que ver con el templo sagrado, como lo dijimos. Salomón construirá junto a su palacio un templo nacional dedicado a Yahvé. Es muy interesante, hermanos, cómo la política y la religión desde estos albores ya estaban juntos, ¿no? El palacio donde gobernaba el rey, donde decretaba el rey, donde ordenaba el rey, pues evidentemente es a la par estaba el templo, ¿no? Como el símbolo religioso. Pues, la política y la religión no siempre son buena combinación. Así que este templo determinará toda la historia posterior del yavismo hasta el día de hoy, porque incluso hoy sigue existiendo la necesidad por parte de los grupos judíos, ¿no es cierto?, de volver a reconstruir el tercer templo de Jerusalén, o cuarto, depende cómo lo veamos, ¿no? Depende cómo lo veamos, pero tercero o cuarto, como sea, tendríamos que decir tercero, porque las remociones que hace, las remodelaciones que hace Herodes al templo, sí le cambian todo, le cambian la cara, pero sigue siendo el segundo templo que construyen allá, Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías, ¿no? Así que el templo, después de la restauración, seguirá siendo el punto central hasta el 70, hasta el año 70, que es destruido el segundo templo, ¿no? Pero pervive en el tiempo la idea de esto, ¿no? De que no se puede destruir, de que se tiene que volver a construir un lugar para que la gloria de Jehová pueda estar y el Mesías pueda regresar. En fin, toda una cuestiones políticas que no, no son propias de la clase, pero que evidentemente podríamos eh, claramente unir, ¿no es cierto?, entre las cuestiones políticas y las cuestiones religiosas. Bueno, tenemos en el capítulo primer libro de Reyes del 10 al 11, sabiduría e idolatría. Salomón era un rey rico y sabio por excelencia. Pacta con la reina de Sabá, que era muy famosa por su sabiduría también. Domina el mercado internacional del hierro y de los caballos de la zona, ¿no es cierto? Cosa que Dios había dicho en el Deuteronomio: no subas a Egipto a comprar caballos de guerra. ¿Qué hace Salomón? Pues sube a Egipto y compra caballos de guerra, ¿no? Así que bueno, se apropia del mercado del hierro y de los caballos, que en ese tiempo eran muy valorados, pero Salomón empieza a pactar con los dioses de sus esposas, ¿no? De otros estados vecinos. Y esto lo lleva a la ruina. El debacle moral, espiritual de Salomón es tal que evidentemente lo termina en una degradación espiritual y pues no termina bien lo que él había comenzado. Además, su política económica, como dijimos, lleva al país al desastre porque le metió tanta presión, principalmente al Reino del Norte, con sus impuestos, que termina evidentemente conflictuando al país, llevándolo casi a una guerra civil. Si no fuera por la división de los reinos, ¿no? Que finalmente Israel dijo, los que fueron enviados del norte no hubiesen dicho Israel a tus tiendas, pues ahí se hubiera armado una guerra civil impresionante. Así que bueno, en definitiva, el libro de los reyes va a establecer la figura del rey Salomón como una figura sumamente compleja, sumamente interesante, sumamente desafiante en cuanto a fijar las bases de lo que sería la posterior caída total de Israel. Porque el hecho de que el reino se haya dividido debilitó su posición estratégica de defensa ante los grandes imperios. Eso fue lo que sucedió en términos políticos y estratégico-militar. El reino dividido debilitó su posibilidad de defensa. Y bueno, hizo entonces que ambos reinos estuvieran siempre a la merced de los distintos imperios internacionales, ¿verdad? Así que bueno, a grandes rasgos diríamos, esto es lo que el libro de los reyes estaría contando del gran rey Salomón.
Y entonces nos ubicaríamos en las dos monarquías, que sería el reino dividido, como aparece aquí en esta foto, en esta presentación, se dan cuenta. Ese es el territorio en ese tiempo, así es como finalmente se dividió, ¿no es cierto? Jerusalén estaría aquí, donde más o menos está mi cursor, en esta parte norte del reino de Judá y en la parte sur del reino de Israel, ¿no? Este será lo que hoy se le llama la franja de Gaza. Aquí estará, en esta parte estará el norte de Egipto, donde finalmente Jeremías termina exiliado, ¿no? Y este gran territorio que quedará Israel será absorbido básicamente por el imperio asirio y luego Judá estará sojuzgado por el reino babilónico. Así es que geográficamente ese sería básicamente cómo podríamos tener, cómo se dividió territorialmente los dos reinos, ¿no? Aquí está Galilea, este es el mar de Galilea, ¿no es cierto? Aquí es la zona durante muchos siglos después Jesús estará viviendo y bueno, Jerusalén siempre estará en esta parte, siempre aquí, más o menos. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Eh, Bien, vamos a dejar hasta aquí porque si no yo dejaría a la mitad este tema porque ahora vamos a entrar a ver cuáles fueron las peculiaridades que tuvieron tanto el Reino del Norte para que llegara finalmente la consecuencia de que fueran sojuzgados por el imperio asirio, ¿no? Y después vamos a ver cuáles fueron como que los actos, las consecuencias, las malas estrategias económicas, sobre todo políticas internacionales, más bien fue eso. Bueno, económicas también, pero sí, evidentemente económicas, que desembocó en situaciones políticas y situaciones internacionales. Así es que para que no nos quedemos a la mitad, ¿no es cierto? Vamos a dejar aquí, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Ajá, vamos a ver la próxima clase las consecuencias que tuvieron ambos reinos. Les pido por favor que lean estos capítulos, ¿no es cierto? De primer libro de Reyes del 12 al segundo libro de Reyes del 17. Es muy importante que puedan ver, leer estos capítulos, que ahí es donde vamos a ir de manera paralela entre los reinos del norte y los reinos del sur, pero me encantaría que ustedes tuvieran mayores datos, mayores referencias de cuáles fueron como que las situaciones que se fueron dando. Si hacen esta lectura, les va a ser muy provechosa para cuando se vean las situaciones de los profetas, ¿no? Y bueno, más o menos entonces ya le empecemos a agarrar el hilo y decir, ah, ahora entiendo, ahora me ubico, etcétera. Muy bien, así es que vamos a dejar aquí la clase y preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguna vez han leído el libro completo, el libro de los Reyes? La verdad es muy lindo, ¿eh? Es tanto complicado, sí, porque bueno, te habla de uno y luego te habla de otro y luego cada nombrecito que tienen que da miedo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que es muy interesante cómo va desenrollando las distintas causas que llevaron tanto al reino del norte terminar en Asiria como al reino del sur terminar en Babilonia. Nunca olviden que la pregunta que hace el autor la responde su misma obra, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos para llegar a donde estamos? Esa es la tesis fundamental. Bueno, pues alguna pregunta, hermanos, hermanas, hablen ahora o callen para siempre. Sí, Mario. Sí, me quedó una duda ahí. ¿Por qué el Reino del Norte se puede decir que prácticamente desapareció, ¿no? Termina como eh, casi desapareciendo. Cuando vuelven los de Judá, que vendrían a ser los del Reino del Sur, ¿no? Cuando vuelven de Babilonia, establecen de vuelta
ahí su reino o su nación. ¿Por qué nosotros hoy consideramos esa parte como Israel, si en realidad Israel vendría a ser el reino del norte, ¿no? Y por qué incluso se llama hoy por hoy Israel o se le dice Israel más que Judá, ¿no es cierto? Que vendría a ser lo que se restableció ahí. Sí, muy interesante tu pregunta, amigo mío, y espero poder explicarla. Eh, sí, cuando se hace la división de los reinos, se empiezan a acuñar estas designaciones. Es decir, que las 10 tribus que corresponden al norte será Israel, se llamará Israel, ¿no es cierto? Y las 2 tribus que permanecen en el sur se llamarán Judá. Entonces serían los israelitas y los judíos como gentilicio, ¿no? De esos reinos. Durante mucho tiempo, ¿no es cierto? La relación entre estos dos reinos fue muy tensa, fue muy difícil. La guerra siro-efraimita, que después vamos a ver en los libros proféticos, narran claramente la forma en cómo el norte quería acabar y aniquilar a los del sur. Y que los del sur también, ¿no es cierto?, querían acabar con los del norte para conquistar esa tierra. Decían, bueno, acabemos con los del norte y nosotros extendemos nuestro territorio. Bien, esta lucha constante, este pleito, este odio que empezaron a desarrollarse entre ellos como hermanos, ¿no es cierto?, provocó incluso que, ustedes recordarán en la materia que hablamos acerca de la conformación del texto bíblico, que cuando los asirios destruyen el reino del norte, muchos salen huyendo del norte hacia el sur. Muchos se vienen refugiados hacia el sur y traen consigo las tradiciones de sus profetas, Amós, Oseas, las tradiciones o los círculos de las tradiciones de Elías, de Eliseo, ¿no? Las traen consigo. Y entonces el reino del norte las toma, las acomoda y las amalgama a sus propias tradiciones. ¿Qué quiero decir esto? Que el sur no había escuchado de los oráculos proféticos de Amós, de Oseas, no conocía la actividad profética que habían desarrollado Elías y Eliseo. Esto solamente por citar un ejemplo de cómo eran las relaciones que estos dos pueblos tenían, ¿no? Ahora, cuando llega, eso lo voy a ver la próxima clase, pero cuando llega la destrucción del reino del norte por parte de los asirios, se dice que estos son llevados y son esparcidos por todo el imperio, ¿no? Los que quedan en Samaria, la capital del reino del norte, terminan siendo invadidos por extranjeros traídos por los asirios para habitar esa tierra. Entonces hace esa mezcla, se hace esa mezcolanza que hace que los samaritanos sean odiados, ¿no? Sean vistos así como lo peor. Se dice que étnicamente, las tribus del norte desaparecen, no existen más, porque ya no, al ser esparcidas por todo el imperio, pues ya no hay un lugar donde digan, che, allá está la tribu de Dan, che, allá está la de Zabulón, ya no existe más. Espiritualmente continúan o teológicamente continúan. Tan es así que por eso hay 12 apóstoles, tan eso es así que hay 12 puertas de la gran ciudad, por eso es que hay 12 columnas, por eso es que se hablan de las 12 tribus de Israel en el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de las 12 tribus de Israel cuando se escribe el Apocalipsis, las tribus del norte ni ahí que existían. Pero bueno, ese es otro cantar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el hecho de que cuando el reino del norte se destruye o Israel se destruye, es más de un siglo, son 130, 140 años que el reino del sur sigue perviviendo solitario, diríamos, ¿no? Los del sur siguen perviviendo, o sea, ellos todavía se mantienen más de un siglo,
antes de que lleguen los babilonios. Imagínate, 722 es Asiria y 586. Sí, ciento y largo tenemos, ¿no? Más de un siglo que el reino del sur continúa. Bueno, ¿en qué momento? No lo sabemos, no lo sabemos, pero lo que sucede es que el reino del sur, perdón, empieza a adoptar el nombre de Israel para referirse a sí mismo. Es decir, como que reclama esa, esa, esa marca, diríamos, o ese nombre, ¿no? Porque Israel en esencia sigue siendo un nombre de peso, porque Israel es el papá, Judá es una de las tribus. Entonces ellos en su reflexión dicen, bueno, estos ya no existen más, ya no están más, no podemos permitir que el nombre de donde surge, la esencia de donde surge, se pierda. Entonces, durante mucho tiempo, hasta la fecha, indistintamente se han utilizado estas dos denominaciones para referirse a ese pueblo. Pero cuando ahora, después del exilio babilónico, hablamos de Israel, no nos estamos refiriendo a las tribus del norte, siempre estaremos refiriéndonos a las tribus del sur, que, insisto, reclamaron este derecho de también llamarse israelitas, y entonces se llaman judíos o se pueden llamar israelitas. No sé si ayudé o no. Sí, muy interesante esto también, por ahí en el hecho de que a mí me pasaba, como nos decís siempre, del hecho de no leer como receta de cocina la Biblia, ¿no? Y me pasaba que a veces uno leía y como que iba leyendo y por ahí te hablaba de Judá y te hablaba de Israel y te hablaba de Judá y te hablaba de Israel. Y uno decía, la pucha, ¿y por qué se refieren así? Y te cambian el rey de un pasaje a otro, como que te cambian el rey, y si uno no tiene idea de esto, ¿no es cierto? De estos sucesos, lo mismo que lo de Eliseo y Elías, que por ahí uno tiene la concepción de que de todo el pueblo, ¿no es cierto?, tenía esa, de que sabían en ese momento o vieron a Eliseo, a Elías, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la verdad que está buenísimo saber de esto. Así que muy buena la clase. Y que además, gracias amigo, y que además por eso, cuando veamos los profetas, nos vamos a ver, cuando vos leas el profeta Oseas, por ejemplo, y habla de Israel, es el reino del norte. Pero cuando vos ya estés escuchando a Jeremías, por ejemplo, y que habla de Israel, se está refiriendo, y depende del contexto. A veces Jeremías va a traer, va a mencionar a Israel como si existiera, como si ese reino todavía estuviera, pero ya hace más de un siglo que no está. Pero depende del contexto. Luego, depende del contexto, cuando hable de Israel se estará refiriendo al pueblo en ese momento que existe, que sería Judá. Por eso es muy importante conocer cómo se da la situación de estos dos reinos, pues para entender los mensajes proféticos. Esa es la importancia de esto. ¿Qué nos importa Asa? ¿Qué nos importa Omri? ¿Qué nos importa, no sé, todos esos? No, nos importa el mensaje profético que fueron dados a esos reyes y cómo el mensaje profético hoy se hace realidad también en cada uno de nosotros. En fin, por eso la historia no es secular, es la historia sagrada. Muy bien. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Espero que ya nos veamos en territorio mexicano. Espero. Si no, nos vamos a tener que ver todavía en el aeropuerto de Ceiza. Desde ahí estaré transmitiendo la clase. Pero si no, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Gracias por su atención.